Los materiales que tienen un campo magnético más notable que la mayoría se denominan imanes. Un imán puede ser natural o formado magnetizando un material con propiedades magnéticas, como lo es el hierro, un material cuyas propiedades lo permitan. Se magnetiza acercándolo a un campo magnético, por ejemplo a otro imán. Los imanes tienen dos polos, polo norte y polo sur. Si se divide un imán, este vuelve a tener nuevamente sus dos polos. Partes de un imán. El imán cuenta con tres partes principales, que es el eje magnético, el cual es la barra de la línea que une los dos polos. La línea neutral es la línea de la superficie de la barra que separa las zonas polarizadas. Y por último los polos, los dos extremos del imán donde las fuerzas de atracción son más intensas. Estos polos son el polo norte y el polo sur. Los polos iguales se repelen y las diferentes se atraen. Tipos de imanes. Los imanes pueden ser naturales o artificiales, o bien permanentes o temporales. Como ejemplo, un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas. Un imán permanente conserva su magnetismo sin un campo magnético exterior, mientras que un imán temporal solo es magnético. Siempre que esté situado en otro campo magnético, inducir el magnetismo del acero en los resultados en un imán de hierro. Pierde su magnetismo cuando la inducción de campo se retira. Un imán temporal, como el hierro, es un material adecuado para los electroimanes. Un imán permanente puede ser la remoción de los imanes, de someter a la calefacción fuertes golpes o colocarlo dentro de un solenoide. Se suministra con una reducción de corriente alterna. Imanes permanentes hay. Además de la magnetita o imán natural, existen diferentes tipos de imanes fabricados con diferentes aleaciones, como son imanes cerámicos o ferritas, imanes de álnico, imanes de tierras raras o imanes flexibles. Imanes cerámicos. Se llaman así por sus propiedades físicas. Su apariencia es lisa y de color gris oscuro, de aspecto parecido a la porcelana. Se les puede dar cualquier forma, por eso es uno de los imanes más usados. Altavoces, aros para auriculares, cilindros para pegar en figuras que se adhieren a las neveras. Son muy frágiles, pueden romperse si se caen o se acercan a otro imán sin el debido cuidado. Se fabrican a partir de partículas muy finas de material ferromagnético, óxidos de hierro, que se transforman en un conglomerado por medio de tratamientos térmicos a presión elevada sin sobrepasar la temperatura de fusión. Se llaman así por sus propiedades físicas. Su apariencia es lisa y de color gris oscuro, de aspecto parecido a la porcelana. Se les puede dar cualquier forma, por eso es uno de los imanes más usados. Altavoces, aros para auriculares, cilindros para pegar en figuras que se adhieren a las neveras. Son muy frágiles, pueden romperse si se caen o se acercan a otro imán sin el debido cuidado. Se fabrican a partir de partículas muy finas de material ferromagnético, óxidos de hierro, que se transforman en un conglomerado por medio de tratamientos térmicos a presión elevada sin sobrepasar la temperatura de fusión. Otro tipo de imanes cerámicos, conocidos como ferritas. Y ahí va yo otra vez. Imanes de tierras raras. Son imanes pequeños, de apariencia metálica, con una fuerza de 6 a 10 veces superior a los materiales magnéticos tradicionales. Los imanes de boro-neodimio están formados por hierro, neodimio y boro. Tienen alta resistencia a la desmagnetización. Son lo bastante fuertes como magnetizar y desmagnetizar algunos imanes de álnico y flexibles. Se oxidan fácilmente, por eso van recubiertos con un baño de zinc, níquel o un barniz epoxídico, y son bastante frágiles. Imanes flexibles. Se fabrican por aglomeración de partículas magnéticas, hierro y estroncio en un elastómero, caucho, PVC, etc. Su principal característica es la flexibilidad. Presentan forma de rollos o planchas con posibilidad de una cara adhesiva.
Se utilizan en publicidad, cierres para nevera, llaves codificadas, etc. Consisten en una serie de bandas estrechas que alternan los polos norte y sur. Justo en la superficie su campo magnético es intenso, pero se anula a una distancia muy pequeña, dependiendo de la anchura de las bandas. Se hacen así para eliminar problemas, como por ejemplo que se borre la banda magnética de una tarjeta de crédito. Entre otros imanes existentes están los imanes de platino, cobalto. Son muy buenos si se utilizan en relojería, en dispositivos aeroespaciales y en odontología, para mejorar la retención de prótesis completas. Son muy caros. Otras aleaciones utilizadas son el cobre, níquel, cobalto y hierro, cobalto, vanadio. Los electroimanes son imanes que funcionan con una corriente eléctrica. Presentan sus propiedades magnéticas al circular esta corriente y se puede variar su intensidad variando la cantidad de corriente. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas destacables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, como por ejemplo la luz. El magnetismo de los imanes se explica debido a las pequeñas corrientes eléctricas que se encuentran al interior de la materia. Estas corrientes se producen debido al movimiento de los electrones en átomos, y a cada una de ellas da origen a un imán microscópico. Si todos estos imanes se orientan en forma desordenada, entonces el efecto magnético se anula y el material no contará con esta propiedad. Por el contrario, si todos estos pequeños imanes se alinean, entonces actúan como un solo gran imán. Entonces la materia resulta ser magnética. Polos magnéticos. Tanto si se trata de un tipo de imán como de otro, la máxima fuerza de atracción se halla en sus extremos, llamados polos. Un imán consta de dos polos denominados polo norte y polo sur, o alternativamente polo positivo y polo negativo. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. No existen polos aislados, y por lo tanto si un imán se rompe en dos partes se forman dos nuevos imanes, cada uno con su polo norte y su polo sur, aunque la fuerza de atracción del imán disminuye. Entre ambos polos se crean líneas de fuerza, siendo estas líneas cerradas, por lo que el interior del imán también van de un polo a otro. Monopolos magnéticos. Puesto que un imán de barra obtiene su ferromagnetismo de los electrones magnéticos microscópicos distribuidos uniformemente a través del imán, cuando un imán es partido a la mitad, cada una de las piezas resultantes es un imán más pequeño, aunque se dice que un imán tiene un polo norte y un polo sur. Estos dos polos no pueden separarse el uno del otro. Un monopolo, si tal cosa existe, sería una nueva clase fundamentalmente diferente de objeto magnético. Actuaría como un polo norte aislado, no atado a un polo sur, o viceversa. Los monopolos llevarían carga magnética análoga a la carga eléctrica. Dipolos magnéticos. Se puede ver una muy común fuente de campo magnético de la naturaleza, un dipolo. Este tiene un polo sur y un polo norte. Sus nombres se deben a que antes se usaban los magnetos como brújulas que interactuaban con el campo magnético terrestre para indicar el norte y el sur del globo. Un campo magnético contiene energía y sistemas físicos que se estabilizan con configuraciones de menor energía. Por lo tanto, cuando se encuentra en un campo magnético, un dipolo magnético tiende a alinearse solo con una polaridad diferente a la del campo, lo que cancela el cambio lo máximo posible y disminuye la energía recolectada en el campo al mínimo. La magnetización, imantación o emanación de un material es la densidad de dipolares magnéticos.
En la mayoría de los materiales, la magnetización aparece cuando se aplica un campo magnético a un cuerpo. En unos pocos materiales, principalmente los ferromagnéticos, la magnetización puede tener valores altos y existir aún en ausencia de un campo externo. También se puede magnetizar un cuerpo haciéndolo girar. Forma de magnetizar una sustancia. Colocando el material en un fuerte campo magnético producido por un imán permanente o por una corriente eléctrica, o cuando el material tiene propiedades magnéticas y al fundirlo, como por ejemplo el acero, se enfría en la presencia de algún campo magnético. Clasificación de los materiales magnéticos. Tipo de material no magnético. Las características. No afecta el paso de las líneas de campo magnético. Ejemplo, el vacío. Tipo de material diamagnético. Características. Material débilmente magnético. Si se sitúa una barra magnética cerca de él, ésta lo repele. Ejemplo, el bismuto, la plata, el plomo y el agua. Tipo de material paramagnético. Características. Presenta un magnetismo significativo, atraído por la barra magnética. Ejemplo, aire, aluminio, paladio y magneto molecular. Tipo de material ferromagnético. Características: magnético por excelencia o fuertemente magnético, atraído por la barra magnética, paramagnético, por encima de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie del hierro metálico es aproximadamente unos 770 grados centígrados. Ejemplos: el hierro, el cobalto, el níquel y el acero suave. Tipo de material antiferromagnético. Características: no magnético, aún bajo acción de un campo magnético incluido. Ejemplos: solo el dióxido de manganeso. Tipo de material ferrimagnético. Características: menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos. Ejemplo: ferrita de hierro. Tipo de material superparamagnético. Características: materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dieléctrica. Ejemplos: materiales utilizados en cintas de audio y video. Tipo de material ferritas. Características: ferromagnético de baja conductividad eléctrica. Ejemplos: utilizado como núcleo de inductores para aplicaciones de corriente alterna. Usos. Los imanes se utilizan de muy diversas formas: altavoces o parlantes, brújulas, cierres para laderas, llaves codificadas, bandas magnéticas de tarjetas de crédito o débito, bocinas, motores, generadores, detectores de metales para el cierre de mobiliario, así como también se usan en las industrias. Algunos de estos aparatos se pueden dañar si se les aplica una cierta cantidad de magnetismo opuesto. Shh, 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 shh.